Bienvenidos todos a Audio Lectura Cristiana. Hoy comenzamos una nueva serie de estudio en la primera epístola de Juan, basada en la exposición del teólogo reformado Arthur Pink. En este primer episodio, titulado El Verbo de Vida Manifestado, primera de Juan 1:1, somos llevados al fundamento mismo del Evangelio, la realidad de la encarnación de Jesucristo. El apóstol Juan declara que aquel que era desde el principio fue oído, visto y tocado. No es una idea, no es una apariencia, es Cristo hecho carne. La fe cristiana descansa en esta verdad. Dios ha sido manifestado en carne para darnos vida y comunión con Él. A lo largo de esta serie, veremos cómo esta epístola no solo enseña doctrina, sino que prueba la autenticidad de nuestra fe. Acompáñanos en esta edificante audiolectura. Esperamos sea de gran bendición para todos. Dicho esto, amados hermanos, comencemos. Introducción. El estilo de la epístola de Juan es muy diferente al de los demás apóstoles, siendo más abstracto y por lo tanto más difícil de comprender y explicar. Todavía nos sentimos muy incapaces de la tarea que ahora emprendemos, pero si esperamos a considerarnos espiritualmente capacitados, nunca la intentaremos. Durante el último cuarto de siglo, hemos reflexionado profundamente sobre su contenido y hemos estudiado cuidadosamente todos los escritos de otros autores sobre ella que la divina providencia nos ha brindado. Compartiremos ahora con nuestros amigos cristianos los beneficios y las enseñanzas de este estudio. La epístola de Juan no solo es mucho más difícil que su evangelio, que está claramente dirigido a los recién convertidos, aunque incluso los padres nunca lo superaron, y los demás escritos apostólicos, sino que tampoco se presta tan fácilmente a exposiciones de igual extensión. Algunos de sus contenidos ofrecen mucho más margen para el predicador que otros. Así, mientras que un artículo completo puede dedicarse provechosamente a ciertos versículos, otros requieren ser agrupados, y por ello es probable que el lector se sienta decepcionado por la variabilidad en la extensión de su análisis. Quizás por estas razones se ha escrito relativamente poco sobre esta epístola, prácticamente nada en los últimos 50 años. Hasta donde sabemos, ninguno de los puritanos intentó una exposición sistemática de la misma, pues la de N. Hardy, 1665, difícilmente entra en esa categoría. Sin embargo, esta porción de la palabra de Dios es igualmente necesaria, importante y valiosa para sus hijos como todas las demás, aunque lo que puedan obtener de ella dependerá en gran medida de su conocimiento de todos los libros anteriores y de la constancia e intimidad de su comunión con el Dios Trino. Una breve nota sobre su autor. Hasta donde sabemos, ningún evangélico de renombre ha negado jamás que esta epístola fuera escrita por la misma persona, de bendita memoria, a quien se atribuye unánimemente el cuarto evangelio. Existen pruebas claras y concluyentes, tanto externas como internas, de ello. Como afirmó Barnes sobre la epístola, Policarpo la menciona a principios del siglo II, Papías la cita y también Ireneo. Se encuentra en la antigua versión siríaca, que probablemente data de principios del siglo I. Internamente, la evidencia apunta con fuerza a que la misma mano escribió esta epístola que el cuarto evangelio. Las semejanzas son numerosas y sorprendentes, y los modos de expresión son suficientes para identificar a quién los empleó. La similitud del versículo inicial de cada una es demasiado grande, y sin embargo, las variaciones demasiado marcadas, como para que haya sido obra de un impostor. La referencia al nuevo mandamiento, que nunca mencionaron los demás apóstoles, en 2.8, véase también 3.11, tiene su origen en 13.34 del Evangelio de Juan. A quien va dirigido, se la denomina correctamente una de las epístolas generales, pues no está dirigida a ningún individuo en particular ni a ninguna asamblea local. Obviamente, está destinada a toda la familia de Dios. Sin embargo, al leerla, se percibe claramente que Juan conocía íntimamente a quienes leyeron su carta por primera vez, que la mayoría de ellos eran los pilares de su ministerio, como parece indicar su reiterada expresión mis hijitos. Como veremos más adelante, fueron los cristianos judíos quienes se vieron directamente afectados.
5:13 evidencia que Juan escribió a los creyentes, y al relacionar ese versículo con 2:3-5, comprendemos que su propósito era ayudarlos en la importante tarea del autoexamen, para que pudieran estar más seguros de su participación en Cristo. De 2:18-26 aprendemos que los destinatarios originales de esta epístola estaban siendo atacados por falsos maestros, y el objetivo de Juan era contrarrestar, no refutar en serie, su error y confirmarlo en su santísima fe. Aunque la epístola no nos indica la fecha de su redacción, podemos aproximarla con bastante precisión. Que fue escrita mucho después de las epístolas de Pablo, se deduce del hecho de que, en el caso de Juan, el mundo y el mundo entero, 5:19, abarcan todo lo que está fuera del cristianismo. No ocurre lo mismo con Pablo. En su tiempo existían dos bandos distintos hostiles al cristianismo, el judaísmo y el paganismo, pero el antiguo reino de Dios ya había desaparecido. El templo de Jerusalén había sido destruido. Después del año 70 después de Cristo, los judíos no tenían poder para perseguir a los cristianos. Evidentemente, fue escrita después de su evangelio, pues afirmaciones como 2:17 y 5:6 resultan ininteligibles a menos que el lector conozca su evangelio, no solo en general, sino también en sus detalles. La ausencia total de términos como aflicción, sufrimiento y tribulación sugiere que esta carta fue compuesta cuando la oposición externa al cristianismo había disminuido considerablemente, cuando la hostilidad exterior estaba dando paso a la corrupción de la verdad desde dentro. Por lo tanto, debió haber visto la luz por primera vez muy cerca del final del siglo I. En esta epístola, los enemigos de los santos no son ni judíos ni gentiles propiamente dichos, sino anticristos, falsos cristianos. Así como Satanás mismo se nos presenta en las Escrituras bajo dos características destacadas, como el león y la serpiente, como adversario y seductor, así también sus emisarios y sus hijos. Existen dos clases distintas que deshonran la verdad de Dios, quienes se oponen a ella y la corrompen en la doctrina, y quienes la tergiversan y la difaman en la práctica. Véase, por ejemplo, los saduceos, Hechos 23:8, y los fariseos, Mateo 23:3. Los herejes, que pervierten las escrituras o contradicen abiertamente los fundamentos de la fe, son los más fáciles de reconocer. Contra ellos advierte el apóstol en 2:18, 26, 3:7, 4:1-3. Pero numerosos formalistas e hipócritas se amparan tras una profesión vacía, y no se les identifica fácilmente, pues se aferran a la verdad reconociéndola de palabra, aunque no la vivan ni sus vidas se transformen por ella. Sobre estos, Juan tiene mucho que decir. Desde el principio, distingue claramente entre el verdadero cristiano y el de nombre, 1:6-7, y continúa haciéndolo, 2:3-5, etc. Los diversos propósitos del apóstol se perciben fácilmente. En general, se trataba de hacer una aplicación práctica de su evangelio, como se desprende de la comparación de 5:13 con Juan 20:31, y como lo confirma 2:7. Juan buscaba que sus amados hijos tuvieran una visión justa de su divino Salvador, una fe inteligente en Él, y que adornaran su profesión con una conducta santa y coherente, 2:1. Es evidente por su frase, no os he escrito porque ignoréis la verdad, sino porque la conocéis, 2:21, que no se dirigía a quienes no estaban instruidos, sino a quienes ya estaban bien adoctrinados. Compárese también con 2:20, 27. Así, su propósito no era tanto informar como edificar, no decirles algo nuevo, sino confirmarles lo que ya habían oído. Esto era aún más necesario porque algunos de los que habían apostatado originalmente, 2:19, y falsos maestros buscaban corromperlos. Que su fe no se vea afectada por el primero y que presten atención a sus advertencias, y así no se dejarán seducir por las artimañas del segundo. Una lectura atenta de la epístola deja claro que otro propósito importante del apóstol era refutar a quienes enseñaban que, dado que la salvación es por gracia, el pueblo de Dios no está bajo la ley ni obligado a guardar los mandamientos divinos.
El antinomianismo había alzado su horrible cabeza incluso en su época, y recayó sobre Juan la tarea de contrarrestarlo. Esto explica su frecuente referencia a los mandamientos, 2, 4, etc., que en singular o plural aparece no menos de 13 veces en esta epístola. Como bien saben los estudiosos de la historia eclesiástica, los conocidos como los libertinos habían alcanzado una considerable prominencia a finales del siglo I. Su propio nombre basta para indicar su carácter. En su segunda epístola, Pedro describió a sus precursores como falsos profetas, que, mientras les prometen libertad, ellos mismos son esclavos de la corrupción. 2:1-19. Judas, por su parte, los describió como hombres impíos que convierten la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando así al único Señor Dios y Señor nuestro Jesucristo. Versículo 4. Juan los denuncia como anticristos. Hay pocos indicios de que Juan escribiera siguiendo un plan preconcebido y definido. Sin embargo, sus pensamientos son ordenados. Si bien la epístola dista mucho de ser un tratado doctrinal sistemático, para su comprensión es necesario un conocimiento profundo de las epístolas doctrinales que la preceden. Un expositor comentó al respecto: tras años de reflexión, estoy profundamente convencido de que solo puede estudiarse correctamente desde una perspectiva exegética si se estudia desde una perspectiva teológica. Nadie es competente para abordar en detalle este maravilloso libro si no está familiarizado con el sistema evangélico en su conjunto, y por lo tanto no es capaz de apreciar la relevancia del pensamiento de Juan en relación con él. R. Candlish, 1866. Esta observación, a nuestro juicio, se ve corroborada por la posición que ocupa su epístola en el Sagrado Canon. Se requiere además una cualificación superior, la espiritualidad, que es fruto de una experiencia cristiana madura. Pero la parte más difícil de la tarea del expositor reside en rastrear la conexión entre las sucesivas líneas de pensamiento del apóstol. Nuestro principal objetivo será exponer el alcance y el carácter general de su enseñanza de la forma más sencilla posible. El verdadero conocimiento de Cristo es la única llave con la que se pueden abrir todos los tesoros contenidos en esta epístola, pues contiene un tratado espiritual sobre la comunión con Cristo y con el Padre en Él, mediante la morada del Espíritu Santo en nosotros. No podemos tener comunión con los tres en Jehová, sino porque tenemos un conocimiento bíblico claro de la revelación dada acerca de ellos en el registro sagrado. Nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Esta epístola expone la verdadera comunión que los apóstoles y santos de aquella época tenían con la Santísima Trinidad, y lo que todos los santos de todas las épocas venideras deben esperar y disfrutar en su medida y grado hasta que se consuma con los tres eternos en el estado de gloria eterna. Así como esta epístola comienza con este tema tan sublime, así se desarrolla a lo largo de toda ella, mostrando los frutos y efectos que el verdadero conocimiento y la comunión con el Señor producen en las mentes, vidas y conversaciones de quienes lo conocen y tienen libre y frecuente acceso a Él. C. Peirce, 1817. Lo que se acaba de citar ofrece el mejor resumen y coincide plenamente con nuestra propia concepción del tema. Sugiere que su gran tema es la comunión con Dios en y por medio de Cristo. Cuando los creyentes disfrutan de esta comunión, necesariamente se fomenta la comunión entre ellos. Como siempre, la llave está colgada en la puerta, pues en 1:3 el apóstol afirma que el propósito es que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión es verdaderamente con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Esta comunión es la esencia de la bienaventuranza, pero solo los regenerados entran en ella. Se da en la luz, con el Santo, y por lo tanto es imposible para quienes están muertos en delitos y pecados. 1:5, 7. Sin embargo, las debilidades del cristiano, cualesquiera que sean, no deben considerarse impedimentos para su comunión con el Señor.
puesto que se le ha provisto todo lo necesario en el antídoto suficiente de la sangre de Cristo, 1.7, y su intercesión, 2.1. Más adelante Juan continúa mostrando que esta comunión se basa en la justicia y el amor, pero no adelantaremos más detalles. Entre las muchas peculiaridades de estilo que caracterizan a Juan en esta epístola, cabe mencionar la casi total ausencia del razonamiento lógico tan prominente en las epístolas de Pablo, algo que cabría esperar de un simple pescador en contraposición a un erudito. No hay expresiones como según ni por esta causa. La expresión por tanto aparece solo una vez, 3.12, y allí se plantea como una pregunta. ¿Por qué? Por tanto se encuentra en 2.24, 3.1 y 4.5. Sin embargo, en ninguno de los casos como una conclusión derivada de un razonamiento previo. En lugar del método argumentativo, Juan opta por afirmaciones directas y positivas. Pablo establece una premisa como fundamento sobre el cual construye lo que sigue. Juan simplemente afirma la verdad de forma sencilla. Y así sucede en relación con el ministerio de la palabra. Algunos siervos de Dios abordan sus temas principalmente desde una perspectiva doctrinal, otros con un método solemne de afirmación directa. Sin embargo, ambos son usados por el Espíritu de Dios y se adaptan mejor a diferentes tipos de cristianos. El Señor se complace en otorgar diversos dones a sus siervos para el bien de su pueblo en general. Juan, en efecto, posee un estilo propio que se distingue notablemente del de los demás escritores del Nuevo Testamento. Esta epístola no contiene saludos, pero infunde calidez a sus destinatarios. No se hace referencia a ninguna de las ordenanzas. No se registra ninguna oración, aunque sí se ofrece un claro aliento e instrucción a quienes oran. No hay predicciones ni descripciones del futuro, como en las epístolas de sus compañeros apóstoles. En lugar de describir las condiciones que caracterizarían los últimos días, declara: es el último tiempo. 2.18. En vez de profetizar la aparición de un futuro anticristo, Juan se refiere a los anticristos que ya estaban presentes, 2.18 y 4.3. En el lado positivo, quien lea atentamente la epístola de una sola vez, se sorprenderá de inmediato al descubrir que posee y combina ciertas cualidades que, a primera vista, parecen completamente opuestas. Su estilo es sencillo y sin adornos, abunda en palabras monosílabas y contiene pocas que un niño tendría dificultad para pronunciar. Su sentido es claro y evidente. Sin embargo, no le falta dignidad a su lenguaje y su contenido es elevado y sublime. Su tono reconforta, pero la verdad que expresa nos sobrecoge. En ella se abordan los misterios más profundos y se exploran abismos que ninguna mente finita puede comprender. Aún así, su lenguaje es sencillo y los términos empleados no son técnicos. Escribe a la vez con la autoridad más imponente y la ternura más amorosa, con la sabiduría más profunda y la sencillez más conmovedora, con el conocimiento más penetrante del corazón, sus dificultades y fragilidades, y con el coraje y la confianza más edificantes y fortalecedores, con el afecto más gentil y la condena más implacable y severa de la desviación deliberada de la verdad en la práctica o en la opinión. Ellicott. Mucho se habla del amor, y en ningún otro lugar se inculca el espíritu de caridad de manera más admirable y contundente. Pero también hay una franqueza y severidad que nos hacen retroceder. El amor que se nos exhorta dista mucho de ser un sentimiento enfermizo o una debilidad afeminada, sino una gracia santa que, en lugar de impedir la reprensión fiel y la denuncia severa, las fomenta. En versículos como 1.5, 2.22, 3.8, 10, 15, 4.20, 5.10, oímos la voz del Hijo del Trueno, Marcos 3.17, vehemente contra todo insulto a la majestad del Señor. Aparentemente, está escrita para infundir confianza en los santos, 5.13, pero en ningún otro lugar de la palabra se nos llama con tanta frecuencia a un examen de conciencia profundo y a una prueba implacable de nosotros mismos. Esta epístola
bien podría considerarse una piedra de toque que nos permite discernir entre el oro auténtico y la falsificación. Con frecuencia emplea un lenguaje de confianza, pero también uno de discernimiento. Como bien dijo Spurgeon, el apóstol mezcla la cautela con la caricia y matiza los consuelos más reconfortantes, con una advertencia tan severa que en casi cada frase nos obliga a una profunda introspección. En el párrafo inicial mencionamos el carácter abstracto y absoluto de muchas de las afirmaciones de Juan. Es fundamental que el lector comprenda esto y lo tenga presente. De lo contrario, se producirá una grave interpretación errónea de muchos versículos. En 1.3 dice: en verdad nuestra comunión es con el Padre, no debería ser. Habla con su característico estilo, sin prestar atención a lo que la obstaculiza. A los jóvenes les dice: habéis vencido al maligno. 2.13, sin mencionar sus fracasos. A los jóvenes les dice: habéis vencido al maligno. 2.13, sin mencionar sus fracasos. El que ama a su hermano permanece en la luz. 2.10, no se dice nada sobre el grado de amor, simplemente se contrasta con el odio. Versículo 11, porque todo aquel que ha nacido de Dios vence al mundo. 5.4, no se tiene en cuenta la presencia de la carne con su incredulidad y su propia voluntad. Juan abunda en breves afirmaciones de hechos. Lo sabemos todo. No tenéis necesidad de que nadie os enseñe. 2.20, 27 queda sin matices. Para Juan solo existen dos posturas, a favor o en contra. Se ignoran los puntos de transición entre una y otra. Los contrastes se presentan de la forma más nítida. Luz y oscuridad, sin término medio. Vida y muerte, nada que se reduzca a la mera existencia. A lo largo de la epístola resuena con fuerza la certeza. Las dos palabras griegas usadas para saber aparecen no menos de 36 veces en sus 5 capítulos, ejemplos de las cuales son: sabemos que hemos pasado de muerte a vida. Por esto sabemos que somos de la verdad. 3:14-19. Por esto sabemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, y hemos conocido y creído el amor que Dios nos tiene. 4:13-16. La epístola concluye con otro triple sabemos, 5:18-20. Una y otra vez el apóstol describe señales sencillas pero definidas por las cuales el Hijo de Dios puede ser identificado y distinguirse de los autoengañadores e hipócritas. Así, no estaba dirigida a aquellos que residían en el castillo de la duda, y cualquiera que habite en sus lúgubres mazmorras debería encontrar aquí lo que, por la bendición divina, lo librará de allí. Ni era solo una clase pequeña y particularmente favorecida la que compartía la seguridad del apóstol, ni solo los cristianos maduros, como lo demuestra su «Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre», 2:13. Que su epístola es profundamente práctica se evidencia de muchas maneras. Por ejemplo, la palabra conocimiento nunca aparece como sustantivo, sino siempre como verbo. Lo mismo ocurre con fe. Casi invariablemente la utiliza en forma verbal. Para Juan, la doctrina no es mero dogma, sino fe en acción. La verdad no es simplemente una teoría, sino una energía que vive y se manifiesta en la nueva vida. Apenas hay enseñanzas estrictamente doctrinarias y muy pocas exhortaciones directas. Se centra principalmente en el aspecto vital y experimental, y por eso la línea divisoria entre los creyentes genuinos y los falsos es tan clara y frecuente, no para desanimar a los creyentes, sino para informarles y protegerlos de ser engañados e impostados. Juan hizo mucho más que abordar formas de error locales y efímeras, refutando las de su época de una manera que enunció principios de importancia universal y de aplicación casi ilimitada, igualmente adecuados para desenmascarar el error en todas las épocas. Es notable la cantidad de temas diferentes que se introducen en esta breve carta, de modo que casi podemos afirmar, junto con J. Morgan, que el apóstol recorre todo el ámbito de la verdad evangélica. Bendito sea ver cómo se preserva el equilibrio de la verdad. Nadie la consideraría un tratado teológico,
Sin embargo, la mayoría de los fundamentos de nuestra fe se exponen brevemente en ella: la encarnación divina, 1.1.3, la naturaleza de Dios, 1.5, 4.8, la expiación y la intercesión de Cristo, 2.1.2, la persona y la obra del Espíritu Santo, 3.24, la regeneración, 2.29, la Trinidad, 5.7, etc. La epístola dista mucho de ser una apelación al sentimentalismo, pero exhorta a los creyentes: mirad cuán grande amor nos ha otorgado el Padre, 3.1, y si bien no anima a confiar en los sentimientos, como lo demuestra su repetido dogmático sabemos, está escrito para que nuestro gozo sea completo. Si bien no se trata de un discurso sobre el humanitarismo, enfatiza el altruismo práctico, 3.17-18. Aunque no aborda la escatología, menciona el regreso de Cristo, 2.28, y el día del juicio, 4.17. De este modo, esta epístola ofrece una valiosa corrección a las visiones parciales de la vida cristiana. Capítulo 1. La humanidad de Cristo. Primera de Juan 1.1. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y lo que nuestras manos han palpado acerca de la palabra de vida. Esta epístola no lleva ninguna inscripción, a diferencia de las demás, excepto Hebreos, incluidas la segunda y la tercera del propio Juan, y no hace referencia a ningún grupo específico de personas que nos permita determinar a quién iba dirigida originalmente. Sabemos por Gálatas 2.9 que Juan fue uno de los apóstoles que ministraron a la circuncisión, y expresiones como desde el principio, en 2.7, lo habéis conocido, en 2.13, y habéis oído que el anticristo viene. Ahora mismo han salido muchos anticristos de entre nosotros, 2.18-19, sugieren que Juan escribía principalmente a cristianos judíos. Sin embargo, la mención de el mundo en 4.14 y del mundo entero en 2.2 y la exhortación guardaos de los ídolos en 5.21 son más que simples indicios de que también estaba dirigida a creyentes gentiles. La epístola destaca por la ausencia de cualquier matiz local o referencias personales. Si bien expone verdades vitales y combate errores fundamentales, no menciona nombres de lugares ni personas. Por lo tanto, no contiene nada efímero ni provinciano, sino únicamente aquello que es pertinente para todos los hijos de Dios hasta el fin de los tiempos. Se trata, pues, de una epístola general, no dirigida a ninguna asamblea en particular, sino a toda la familia de Dios. De acuerdo con esto, no encontramos ninguna referencia a ancianos ni diáconos. Los privilegios descritos y los deberes encomendados conciernen por igual a toda la casa de la fe. Juan trata principios vitales y fundamentales y no, como los demás apóstoles, señala cómo deben aplicarse a las diversas relaciones de la vida. Si bien aborda con cierto detalle tanto la justicia como el amor, no da ejemplos específicos de cómo deben practicarse entre esposos y esposas, padres e hijos, amos y siervos, súbditos y reyes. Incluso evita el término santos, prefiriendo dirigirse a sus lectores con los más familiares hermanos, 2.7, y mis hermanos, 3.13, aunque emplea con mayor frecuencia la cariñosa expresión hijitos y mis hijitos, que ningún otro apóstol utilizó, a menos que Gálatas 4.19 sea la única excepción. Esto ha llevado a los reflexivos a concluir que Juan debía ser de edad avanzada. Ciertamente no habría ninguna propiedad en que alguien de menos años se dirigiera así, incluso a los padres, 2.12-13. Dado que el apóstol estaba a punto de escribir sobre la comunión, su propósito y alcance en los versículos iniciales parecen ser dobles. Primero, insinúa que el requisito inicial para la comunión con Dios es la posesión de la vida divina en el alma, y que esta vida se encuentra en el Hijo encarnado, aquí denominado el Verbo de vida y la vida eterna. Calvino se acercó mucho al objetivo cuando comenzó su comentario sobre esta epístola diciendo: primero muestra que la vida se nos ha manifestado en Cristo,
la cual, por ser un bien incomparable, debería despertar e inflamar todas nuestras facultades con un maravilloso deseo y amor por ella. En efecto, se dice, en pocas palabras, que la vida se manifiesta, pero si consideramos cuán miserable y horrible es la condición de la muerte y qué es el reino de la gloria y la inmortalidad, percibiremos que hay aquí algo más magnífico de lo que se puede expresar con palabras. El objetivo del Espíritu siempre es glorificar a aquel bendito que es despreciado y rechazado por los hombres, y aquí lo hace presentándolo como la fuente y manantial de la vida. El segundo propósito evidente del apóstol en su frase introductoria era confirmar la seguridad de los hijos de Dios y mostrar la sólida base establecida para su comunión con el Padre y con su Hijo. Estas palabras, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, etc., sirven para fortalecer nuestra fe en el Evangelio. Y en efecto, no hace tantas afirmaciones sin razón, pues dado que nuestra salvación depende del Evangelio, su certeza es sumamente necesaria. Y cuán difícil es creer, todos lo sabemos por experiencia propia. Creer no es formarse una opinión a la ligera, ni asentir simplemente a lo que se dice, sino una convicción firme e indudable que nos permite atrevernos a suscribir la verdad como plenamente probada. Es por esta razón que el apóstol aquí reúne tantas cosas para confirmar el Evangelio. Calvino. El Evangelio no es una invención espuria de los hombres, sino la anunciación de testigos fidedignos que tuvieron comunión personal con Cristo mismo. Lucas 1:1-4. La ausencia del nombre de Juan en los versículos iniciales de esta epístola armoniza plenamente con el hecho de que en su Evangelio nunca se refirió a sí mismo salvo cuando la ocasión lo requería, y solo mediante una circunloquio como aquel otro discípulo, Juan 23:4, o aquel discípulo a quien Jesús amaba, 21:7-20. No cabe señalar el jactancioso aquel discípulo que amaba a Jesús. Como allí, también aquí, el escritor se retira a un segundo plano, reacio a hablar de sí mismo, asemejándose en esto a su homónimo, quien, al ser preguntado, ¿qué dices de ti mismo?, respondió, yo soy la voz que clama en el desierto. Juan 1:22-23. Oído, pero no visto. Cabe destacar también que el silencio de Juan sobre sí mismo concuerda perfectamente con su tema, pues la verdadera comunión involucra tanto el corazón con su objeto que se pierde de vista el yo. Sin embargo, dado que su tarea lo requería, da claras indicaciones de que mantenía la relación más cercana posible con aquel a quien adoraba, tal como solía hacerlo en su Evangelio en circunstancias similares. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, de la palabra de vida. Una lectura superficial de este versículo ha llevado a muchos a concluir que Juan comienza su epístola de la misma manera que su Evangelio, afirmando la eternidad del Hijo, pero un examen más cuidadoso de su lenguaje debería corregir esa impresión. De hecho, hay varias semejanzas entre los dos versículos, pero también diferencias notables. Cada uno comienza de inmediato presentando la persona de Cristo. Sin ningún preliminar, el Señor Jesús es puesto inmediatamente ante el lector. Tanto el Evangelio como la epístola comienzan refiriéndose a Él bajo el título de El Logos. En cada uno se hace mención del principio. Los contrastes son igualmente marcados. En Juan 1:1, Cristo es visto de forma absoluta en su divinidad. Aquí, de forma relativa, como encarnado. En el primero, se contempla su deidad. En el segundo, su humanidad. Allí es en el principio. Aquí, desde el principio, que expresan conceptos completamente distintos. Se trata de otro principio completamente diferente. En el primero, antes de que comenzaran el tiempo y la creación. En este último, el comienzo de esta era cristiana. Se han dado dos interpretaciones diferentes a la cláusula lo que era desde el principio. Primero, que se refiere a la existencia preencarnada y eterna de Cristo, declarando lo que Él era antes de aparecer en la tierra. Segundo, que describe lo que caracterizó a Cristo desde el momento de su encarnación,
después de que se manifestó en la tierra. Creemos firmemente que todas las cosas fueron creadas por nuestro Señor. De su preexistencia eterna no tenemos la menor duda, pero no creemos que eso sea lo que se observa aquí. Antes de que alguien asuma que en el principio y desde el principio son expresiones idénticas, debería tomarse la molestia de examinar con mucho cuidado cada instancia en el Nuevo Testamento donde se encuentra esta última y determinar cómo se usa. Al hacerlo, descubrirá que aparece en contextos muy diferentes y se emplea en varios sentidos. En 2 de Tesalonicenses 2:13, y probablemente solo allí, ciertamente tiene la fuerza de la eternidad. En Mateo 19:8, desde el principio, significa el comienzo de la historia humana. Pero en Juan 8:25, 15:27, 16:4, claramente significa desde el comienzo del ministerio público de nuestro Señor. Las palabras desde el principio en nuestro versículo inicial aparecen 6 veces más en esta epístola, y en ninguna de ellas implican eternidad. Hermanos, no os escribo un mandamiento nuevo, sino un mandamiento antiguo que teníais desde el principio. El mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio, 2:7, de los labios de Cristo. Lo conocéis desde el principio, 2:13, cuando se os manifestó por primera vez. Lo mismo se entiende en 2:24 y 3:11. El diablo peca desde el principio, 3:8, de la historia humana, pues asesino en Juan 8:44 significa literalmente homicida. En el versículo inicial del Evangelio de Juan, Cristo es representado en su eterna relación con la divinidad, pero aquí en un estado temporal, encarnado como lo evidencian claramente las cláusulas que siguen, pues su propósito obvio es demostrar la realidad de su humanidad. La asunción del Hijo en carne y hueso abrió una nueva era, cambiando el calendario mundial de antes de a después de. El descenso de Cristo a esta tierra inauguró un nuevo comienzo, cuando habría un nuevo pacto. Ahora comenzaba a cumplirse la sustancia de todas las sombras levíticas. Ahora comenzaban las profecías mesiánicas a recibir su cumplimiento. Se podrían citar a varios expositores ortodoxos de gran prestigio para demostrar que en lo expuesto anteriormente no se ha presentado ninguna doctrina extraña. Baste con la siguiente cita. El traductor y anotador del comentario de Calvino sobre esta epístola afirma en la nota al pie del versículo 1. Es más coherente con el pasaje interpretar desde el principio, como desde el principio del Evangelio, desde el principio del ministerio de nuestro Salvador. Pues lo que había existido desde el principio era lo que los apóstoles habían oído y visto. Que se haya adoptado otra interpretación de estas palabras se debe a la excesiva preocupación de muchos, especialmente de los padres de la Iglesia, por establecer la divinidad de nuestro Salvador, pero esto es suficientemente evidente en el segundo versículo. El versículo 1 trata sobre la naturaleza humana de nuestro Señor, y sin duda alguna esta tuvo un principio histórico. La mayoría de los comentaristas han tenido considerable dificultad con la expresión introductoria, aquello que era desde el principio, y han variado las especulaciones sobre por qué se usó el género neutro en lugar de el que era. Obviamente, las palabras se explican por las cláusulas que siguen inmediatamente. Sin embargo, algunos consideran que incluso estas son demasiado imprecisas para permitirnos llegar a alguna certeza. A primera vista, parece incongruente referirse a una persona divina como aquello que. Por otro lado, difícilmente se puede hablar de ver y tocar con nuestras manos un mensaje. Pero no queda ninguna dificultad si consideramos que todo el versículo se refiere a la humanidad de nuestro Señor. La humanidad de Cristo no era una persona, sino algo que Él se dignó asumir y tomar en unión con su persona. Prueba de ello se encuentra en las palabras del ángel a María. El santo ser que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Lucas 1:35. Del mismo modo que a una mujer se le da el nombre de su esposo
en cuanto se casa con él. La encarnación del Verbo y su morada entre los hombres marcaron un nuevo comienzo en la historia del mundo, aquello que era desde el principio. Estas palabras, tomadas aisladamente, son ciertamente indefinidas y misteriosas. Sin embargo, se ha aumentado considerablemente su dificultad al equiparar desde el principio con en el principio, es decir, sin principio. Si desde el principio implica desde la eternidad, entonces no se puede dar una explicación satisfactoria del neutro y abstracto aquello que, pues la alusión no podría referirse a nada creado, ya que la materia no es eterna. Y por lo que hemos observado, nadie que sostenga esta postura ha intentado realmente resolver la dificultad. Si desde el principio significa desde la eternidad, entonces debe tratarse de una persona divina, y en tal caso se requeriría el que era. Por otro lado, si la referencia es a la encarnación divina, y más específicamente aún a la naturaleza humana que el Hijo de Dios asumió, toda dificultad desaparece. En nuestras observaciones introductorias se hizo referencia al hecho de que aquellos a quienes Juan se dirigía inmediatamente estaban siendo atacados por maestros heréticos. 2.26. Se han hecho muchas conjeturas sobre la naturaleza precisa de sus errores y los nombres de quienes los propagaban. Lo más probable es que fueran una rama de los gnósticos, siendo Ebión y Cerenteo sus líderes, pero esto no se puede determinar con certeza. De lo que sí podemos estar seguros es de que uno, quienes entonces buscaban seducir a los conversos de Juan, habían sido cristianos profesantes, pero luego apostataron, 2.19, y dos, negaban la realidad de la humanidad de nuestro Señor, 4.3. Es pues con el propósito de contrarrestar ese error que Juan aquí pone tanto énfasis en las evidencias que el Verbo encarnado había presentado a los sentidos mismos de sus apóstoles. Los gnósticos cristianos enseñaban que el cuerpo de Cristo no era más que un fantasma, una mera apariencia temporal asumida para beneficio del mundo. Lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado con nuestras manos, del verbo de vida. La expresión lo que era desde el principio se repite de forma idéntica en griego en cada una de las tres cláusulas, explicándolo así. Con estas palabras, Juan insinúa, como lo afirma más explícitamente el versículo siguiente, su intención de describir una experiencia y un conocimiento de Cristo con los que él y sus compañeros apóstoles habían sido favorecidos. Era mucho más que un mensaje sobre la vida transmitido de boca en boca, más que un ideal de vida perfecto pero abstracto, de lo que él trataría, a saber, esa vida que se había manifestado en forma personal y humana en Jesús de Nazaret, el Mesías prometido, el Hijo encarnado, que había exhibido una vida eterna e indestructible, la misma vida de Dios. La forma en que Juan añadía una cláusula a otra, en orden progresivo y culminante, no tenía como objetivo simplemente demostrar que hablaba de Jesucristo y de nadie más, sino más bien declarar que lo que se iba a anunciar acerca de él era una certeza absoluta y demostraba la verdad. No solo la verdad sobre él, sino lo que el propio Juan había oído, visto y tocado de él. Inmediatamente después de su introducción, Juan procedió a dar pruebas de que Cristo era real y verdaderamente hombre, hueso de nuestros huesos, carne de nuestra carne, que en todo le convenía ser semejante a sus hermanos. Hebreos 2.17. Su cuerpo era palpable, visible, audible, tangible. Con él, el Salvador demostró plenamente a cada sentido de sus cuerpos que el suyo era tan real como el de sus apóstoles. La autenticidad de la humanidad de Cristo, negada por los gnósticos y por quienes ahora se llaman científicos cristianos, es una doctrina fundamental de la fe, que fue entregada una vez a los santos y por la cual se nos exhorta a luchar con ahínco. En ese cuerpo que Dios le preparó, Hebreos 10:5, que el Espíritu Santo produjo sobrenaturalmente de la sustancia de su madre, vivió, murió,
resucitó, ascendió al cielo, donde ahora se le contempla en su estado glorificado, y en el cual volverá. Hechos 1:11. En la encarnación divina, el Hijo de Dios se convirtió en lo que antes no era, hallándose en la condición de hombre. Filipenses 2:8. Nuestra naturaleza se unió a su persona divina. Por lo tanto, el primer versículo de nuestra epístola es paralelo a Juan 1:14 y no al versículo inicial de su Evangelio. Juan comienza su epístola presentándonos a Dios manifestado en carne, porque Él es el gran tema del Evangelio, el objeto de nuestra fe, el fundamento de nuestra esperanza, aquel que nos lleva al Padre y nos une a Él en comunión. El Evangelio no es una mera abstracción, sino que está inseparablemente ligado al Señor Jesús, como tan bellamente lo expresó Levi Palmer, 1902, así como el rayo de luz depende del sol y una ola del mar del océano, así la verdad del Evangelio no es sino los actos, las palabras y la gloria de Cristo. Así como es imposible conocer y recibir a Cristo aparte del Evangelio, tampoco podemos recibir el Evangelio sino de Él. El propósito de Juan era dar a conocer el fundamento seguro y firme sobre el que descansa nuestra fe en el Evangelio. No relata lo que había recibido de segunda mano, ni siquiera lo que había visto en una visión, sino aquello de lo que tenía conocimiento directo y ocular. Lo que presentaba era real y verdadero, en contraste con todo lo que es meramente imaginario, especulativo o soñado. Sus 4 verbos en el primer verso no solo marcan una progresión de lo más general a lo más particular, sino que además adquieren una mayor intensidad a medida que avanza. Lo que hemos oído. Juan acompañó a Cristo durante todo su ministerio y registró más de sus palabras que cualquiera de sus compañeros. Esto ocupa el primer lugar porque las palabras de Cristo son más importantes que sus milagros. Por eso, en su Evangelio, Juan registró un mayor número de sus discursos que los demás evangelistas. Esto indica la reverencia con la que tenía la enseñanza del Señor y también garantiza la veracidad de su relato. Oír abarca más que el sonido de su voz, es decir, todas las palabras llenas de gracia que salieron de su boca, y posiblemente también una alusión especial a Juan 13:16. Hemos oído va más allá de las palabras de Cristo que llegaron a sus oídos. Significa que sus almas sintieron el poder de sus palabras. ¿No ardía nuestro corazón dentro de nosotros mientras nos hablaba por el camino? Lucas 24:32. Si los enemigos de Cristo reconocieron, jamás hombre alguno habló como este hombre, ¿qué habrán sentido los apóstoles regenerados? El Señor Jesús no escribió nada, pero habló mucho, y tenemos muchos motivos para estar agradecidos de que Dios impulsara a los apóstoles a registrar tanto de lo que Él dijo, para que nosotros también podamos escucharlo a través de la página impresa por nosotros mismos. Lo que hemos visto. Esto no debe limitarse a sus milagros de sanación y otras obras sobrenaturales, sino que debe entenderse que incluye las perfecciones manifestadas en su carácter y conducta mientras incansablemente andaba haciendo el bien. La expresión visto con nuestros ojos se añade para enfatizar, para mostrar la veracidad y la corporeidad de Cristo, que se trata de una entidad histórica a la que se hace referencia. Aquí también la referencia no se limita a la mera visión de sus ojos físicos, sino que implica también su percepción espiritual de su incomparable excelencia. Lo que hemos contemplado. Esto no es una tautología, sino que expresa una inspección más cercana y deliberada, para la cual Juan, como uno de los 3 del círculo más íntimo, tuvo oportunidades especiales. Contemplamos es la misma palabra griega que vimos su gloria en Juan 1:14 y significa mirar con deseo y deleite, y nuestras manos han tocado. Probablemente se refiere tanto a su cuerpo resucitado de manera especial como a la cercanía de su contacto con él durante los días de su vida terrenal, lo que excluye toda posibilidad de ilusión óptica. La experiencia física de los apóstoles elegidos, tal como se describe en los 4 verbos del versículo 1,
se reproduce en la historia espiritual de cada cristiano, siguiendo el mismo orden progresivo. Al principio, su conocimiento de Cristo se limita a lo que oye de Él en el Evangelio. Luego, cuando el milagro de la gracia se ha obrado en su interior, ve a Cristo con los ojos de la fe, amándolo y entregándose por Él. Más tarde, a medida que crece en la gracia y se enamora cada vez más de Él, lo contempla con mayor firmeza y atención, con ojos de amor y adoración. Como resultado, de manera espiritual, llega a comprender a Cristo. Él se ha convertido en una realidad viva, brillante y tangible para Él. Los encantos incomparables y las glorias supremas del Salvador hacen que todo lo demás parezca insignificante y despreciable. El alma tiene ahora ante sí un objeto celestial que supera infinitamente todas las cosas perecederas de la tierra. Es un privilegio inestimable para el lector y escritor estar entre aquellos que pueden decir: vemos a Jesús. Hebreos 2:9. Feliz día, bendita hora, cuando nuestros ojos se abrieron por primera vez para contemplarlo como el Redentor de nuestras almas, o poder contemplarlo con mayor claridad y devoción. Cuanto más contemplemos su persona incomparable, su amor asombroso y su obra perfecta, antes el pecado perderá su dominio sobre nosotros, el mundo sus encantos, y la muerte se despojará de todo terror. Amén. Muchas gracias por escuchar Audio Lectura Cristiana. El Señor les bendiga, amados hermanos. Hasta la próxima.